Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Ya, excelente. Primero agradecer a Soledad Pantoja, que está a la escucha. A cada uno de ustedes también por separado, los que han venido desde afuera, gente que es del canal, que ha esperado por esta charla. Este día martes, los días martes, ¿cierto? Claro, lo hemos decidido hacer hoy, a medida de cortar el día de la semana, ¿bien? Entretener un poco. La charla que traigo hoy es respecto a sectas religiosas, ¿bien? Pero el punto de vista que yo voy a hablar es teórico, ¿bien? Vamos a avanzar con un montón de teoría y luego vamos a dar un ejemplo para luego iniciar un debate respecto a grupos que ustedes puedan reconocer, que recuerden, que hayan leído en noticias, en videos, y tratar de ver si estos tienen características de modelos sectarios. Vuelvo a repetir, esta charla es para que ustedes puedan entender, reconocer qué tipo de movimientos pueden o no pueden ser sectarios. Esta charla es para, bueno, este libro que a mí me llegó es para los detectives de policía de investigaciones de la República de Chile. Allí va la portada de este libro, bien. El autor es el doctor que está allí, el doctor David Muñoz Condel. Y podemos ver que tiene el sello de policía de investigaciones, que tiene el propósito, este libro, de educar. Yo googleé a este doctor en internet, al doctor Muñoz Condel, y él es un obispo y se dedica a dar charlas a policía de investigaciones de Chile de este tipo de acontecimientos respecto a sectas y cosas religiosas. Bien. Les voy a dejar también un link para que ustedes puedan descargar este documento completo. Bien, yo lo resumí un poco, pero el documento completo está ahí ya en el historial y lo voy a pasar luego al final también para que ustedes lo puedan tener en su biblioteca, lo puedan repasar. Bien, entonces comencemos. Yo quise iniciar esta charla con la siguiente frase. Esta es una canción de Jesucristo Superstar en español, y esta canción se llama La Canción de Judas. Por favor, prestemos atención en la siguiente frase. ¿Por qué traje esa frase? De todas tus ideas, de nada servirán, solo importa tu personalidad. Vamos entonces a averiguar todo esto. Ustedes se van a transformar en detectives desde este momento. Bien, comencemos. Sectas religiosas y campo simbólico. En cualquier diccionario etimológico encontramos el término secta definido de la siguiente manera: conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Segundo, doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra. Tercero, conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa. Ojo con lo último. Pero en esta charla vamos a abordar el tema no como una simple definición del diccionario, pues las sectas son una de las tantas y tantas variantes que componen la historia de la humanidad. Y podemos decir incluso que que las sectas se fundan y se confunden con el propio ser humano. El hombre desde los albores de la creación tiene una tendencia innata de huir de la soledad buscando el refugio en el entorno de sus congéneres. Saludo a Araceli. ¿Quién acaso puede negar que de alguna forma la palabra tribu, la palabra clan, familia, sociedad, nación, iglesia, etc., caben ser considerados como un sinónimo del concepto secta?
por lo que vivimos rodeados permanentemente por actitudes sectarias. En la siguiente presentación buscamos que el oyente pueda discernir desde el mismo concepto las distintas patologías que conllevan a los grupos sectarios al plantearse como único proyecto verdadero y que otorga la salvación e incluso la vida eterna. Por lo que voy a entregar la información necesaria para llevar a una discusión de alto contenido académico y policial, a modo de abordar con la reflexión y la comprensión para un mejor abordaje de los fenómenos religiosos de las sectas. Luego también iniciar un debate al respecto. Pero tenemos que tener un método para analizar este tipo de sectas, ¿bien? Por lo que nos vamos a introducir en el campo simbólico religioso. Iremos en el análisis de los discursos y las prácticas religiosas, pues gran parte de la realidad de los grupos que se reúnen en torno al mundo simbólico se expresa a través de estos, es decir, de un discurso y ciertos símbolos religiosos. La religión se sitúa en el campo de lo simbólico y a través de la observación analítica de sus discursos y prácticas sociales podemos ver la función que ella cumple en la vida cotidiana. El individuo nace al interior de un universo simbólico construido socialmente, por lo que los diversos grupos humanos en el transcurso del tiempo han vivido una experiencia colectiva, lo que podríamos llamar universo simbólico heredado. Es decir, que nosotros heredamos la cultura al momento de nacer, ¿bien? Heredamos ciertos comportamientos y patrones. Y a su vez también nuestro comportamiento influye en lo que es en las colectividades humanas, lo que se le define en esta forma universo simbólico heredable. Es decir, nuestro comportamiento afecta a los demás. Y este comportamiento o creencia que nosotros podemos tener pueden influir en otros campos como el político, el económico, etcétera, etcétera. En relación al análisis del discurso, implica inicialmente una convicción de que éste no se pronuncia en el vacío. Hablemos de discurso religioso, discurso político, discurso cualquiera que sea. Bien. Siempre se da en un medio neutro, bien, y que por el contrario está rodeado de todo un contexto, las formas, los modos, la situación social que nos rodea, el contexto, y que se relaciona con las condiciones sociales en su producción, por lo que debemos siempre recurrir a lo extralingüístico para poder arribar a una verdadera interpretación del discurso religioso y de cualquier otra especie de discurso. El discurso se caracteriza por una lógica de encadenamiento de frases, y este encadenamiento es de una coherencia aparente que, al final de su estructura, debe mostrar la lógica subyacente, lo que no está dicho e incluso las pausas o silencios, elementos que son significativos en los enunciados y en su sentido más profundo. Cuando hablamos de un discurso religioso, estamos hablando de un ejercicio del poder, que está en ámbitos investido de calidades legítimas. Por ejemplo, un pastor, un gurú, un profeta, un iluminado, tiene el poder de la palabra y hace uso de este poder. Los hechos dramáticos por fanáticos impulsados por discursos religiosos que han conducido a la muerte de miles de personas, como por ejemplo el suicidio colectivo de las Guayanas provocado por el iluminado Jim Jones, la autoinmolación o prenderse fuego a uno mismo por la secta davidiana en Waco, Texas, los asesinatos, los rituales, suicidios colectivos, profanaciones, prácticas de necrofagias, que es comer carne muerta, producidos por los adoradores de Satanás. Por lo que urge entonces tener un análisis serio que permitan comprender para poder prevenir los que este tipo de conductas humanas son introducidas por un discurso siempre religioso que reclama la legitimidad en el campo de lo que no es comprobable. Es decir, en simples palabras, intentamos reconocer este tipo de acontecimientos para que podamos prevenirlo, ¿bien? Y siempre está ligado a un discurso religioso, o un discurso cualquiera, político, religioso, económico, etcétera, etcétera. Entonces voy a dar una definición según Max Weber, filósofo. Esta es la definición que más se puede acomodar a lo que nosotros vamos a hablar. Las sectas religiosas y los nuevos movimientos religiosos aparecen como un rechazo frontal a la sociedad y especialmente
a las que ellas consideran como establecido. Solo se pueden afirmar negando lo existente. Esta frase lo que esconde es que los grupos sectarios o movimientos religiosos, cualquiera que sea, ellos ven en que en la sociedad hay algo malo y ellos dicen nosotros lo tenemos que mejorar. Voy a hacer una pausa, por favor. El primer apartado, podríamos llamarlo así, la crisis de legitimidad y dominación, ¿ya? La legitimidad refiere a quién puede dominarte a ti, ¿bien? Y luego la dominación corresponde a quién te va a dominar, ¿bien? Hay dos conceptos distintos: dominación, quién te obliga, quién te manda, y la legitimidad es pensar, él me puede mandar porque sí. Yo voy a llegar luego a los ejemplos y a las definiciones, pero es importante que lo tengan previo. Tendremos que reconocer entonces la enorme importancia en América Latina del hecho religioso. Todos entendemos que América Latina es profundamente religioso, ¿bien? Y que hay elementos en coherencia cultural que constatamos la existencia a veces de una crisis de legitimidad que se manifiesta a niveles de valores, morales, y por ende nosotros los cuestionamos. Ustedes verán todos estos escándalos de la iglesia, etcétera, etcétera. Esta crisis constituye una manifestación cultural de una crisis de hegemonía, es decir, la imposición de los modelos a seguir. Si tomamos en cuenta que los valores adquieren el carácter de sociales cuando constituyen las bases de un consenso, podemos entender que en una sociedad en crisis de legitimidad, la hegemonía se debe proponer unos modelos valóricos nuevos para crear el consentimiento de los dominados potenciales. Una dominación, para poder instalarse, necesita encontrar un auditorio cautivo y a los mandatos específicos de aquellos que buscan imponer. No habrá relación de autoridad si no existen los dominados la voluntad de obediencia. Nos encontramos frente a una obediencia a la dominación, por lo que perfectamente puede ser una especie de sumisión de los dominados. Explicamos por razones diversas, como por ejemplo el respeto, el oportunismo. Ninguna dominación puede afirmarse en la debilidad de una obediencia sumisa, porque esto implica el riesgo de desobediencia en el momento que la circunstancia aparezca. Debemos también decir que hay que introducir a los dominados, bien, a los que van a ser gobernados, una fe que va a transformar una adhesión disciplinada y sumisa en adhesión a la verdad. Es decir, ocupar conceptos de fe, de creencia en él, para que él pueda creer que todo lo que yo digo es real o es una verdad absoluta. Max Weber entiende la legitimidad correspondiendo a las atribuciones de una cualidad digna del respeto, y a la sumisión hace parte entonces de este reconocimiento y aceptación, formando así un movimiento interior, una motivación interior, teniendo fuerza obligatoria que nace de sí mismo, por lo que la legitimidad aparece como un efecto de movilizar efectivamente a las personas. Saludos Pedro Atlantis, qué bueno que me estés escuchando. Estamos recién comenzando y se agradece la audiencia. Tenemos que entender que es evidente que la legitimidad depende directamente de la calidad social de la persona que lo impone. Voy a dar el siguiente ejemplo. Cuando una persona pone las manos sobre una persona enferma, va a tener un valor como gesto simbólico si esa persona que hace el gesto es un pastor o es una persona designada en la comunidad por su carisma. Ojo con el carisma. Es decir, no cualquier persona puede poner las manos sobre otra porque para algunos no va a significar algo positivo, incluso lo podemos tomar como algo negativo. Para el filósofo Max Weber, hay tres tipos de dominación legítima deducibles por puros. La dominación legal o racional. Esta es reconocida a la legalidad vigente de la que extraen su legitimidad, tanto a las normas reglamentarias como quienes ejercen la dirección. Es decir, nosotros por naturaleza respetamos al carabinero, al policía, al guardia, etcétera, etcétera. Max Weber también da la siguiente, dominación tradicional. En este se benefician la indubitabilidad de las tradiciones como fuente de autoridad. Una explicación simple. Acá en América Latina, la mujer es la que manda en la casa, la madre, ¿bien? En otras culturas, por ejemplo en la africana, en alguna tribu por ahí, puede ser la dominación tradicional
va a ser impuesta por a lo mejor por el jefe de tribu, y esto siempre va a ser así, ¿bien? Y por tercero, la más importante, la dominación carismática, y esta está afirmada por la entrega de los miembros del grupo social a las condiciones del valor personal de una o más personas y que destacan por su santidad, por su heroísmo o incluso por sus ejemplos. Bien, hay tres: legitimidad legal, legitimidad tradicional y legitimidad carismática. La carismática es en sí la más importante. Vamos a abordar entonces aquella. Toda dominación carismática implica el abandono de los hombres a la persona del jefe y que se cree llamado a cumplir una misión. Su fundamento es entonces emocional y no racional, como resultado del hecho de que toda fuerza de tal actividad repose sobre la confianza, muchas veces ciega y fanática, y sobre la fe que tenemos en él, en ausencia de todo control y muchas veces de toda crítica. Es decir, nosotros nos cegamos de alguna manera porque esta persona es carismática, nos hace sentir bien muchas veces, nos engaña. Podemos tener como ejemplo a Manson, Charles Manson, bien, muy carismático él. Max Weber entiende como carisma una cualidad que pasa por extraordinaria, condicionada mágicamente en su origen de una personalidad que por cuya virtud se le considera posesión de fuerzas sobrenaturales o incluso sobrehumanas. El carisma es específicamente extraordinaria y no es adquisible por otra persona, solamente por el enviado por Dios, como alguien ejemplar, y en consecuencia él es un jefe, un caudillo, un guía y en esta ocasión también un líder. El hecho de la dominación carismática, por significar una ruptura de las órdenes legal y tradicional, es decir, rompiendo las leyes y desobediencia a quienes la ejercen, el mismo caso de Charles Manson, bien, por carisma, vamos a romper las leyes, bien. Para lograr este estado se necesita alimentar las emociones de los fieles proporcionando motivos de entusiasmo para asegurar la fidelidad. El líder carismático busca la permanencia histórica en la sociedad, engrandeciendo su ideología, de modo que el mecanismo fe aporta las significantes metas sociales necesarias para la reproducción del sistema dominante por parte de los dominados o los seguidores. Bien, es decir, el líder va a tener un discurso y va a intentar de engañar a la gente a través de un discurso totalmente para que la gente coja una fe en él ciegamente. Voy a dar una frase, ¿bien? Abro comillas. Una cosa pervive como incontestable. A diferencia del otro tipo de dominación, el carismático dispone de otras personas para elaborar su pensamiento utópico. Es decir, que la dominación carismática busca instaurar, al hablar de una crisis del mundo y ofreciendo su intervención como una misión de tal nivel que los seguidores de dicho discurso tendrán respuestas tangibles a su interrogante. Es decir, englobando todas las ideas, el líder va a dar un discurso, te va a decir: yo soy el elegido, a mí se me reveló esto, y ustedes van a tener que empezar a creer en esto. Si ustedes creen en esto, van a empezar a tener la cualidad de ser seguidores o dominados, ¿bien? Y el líder o los líderes van a ser los dominadores. Voy a hacer un cambio. ¿Alguien tiene alguna preguntita antes de avanzar al siguiente capítulo? Cambio. Bueno, ahí dejé el espacio. Yo a medida que voy leyendo el discurso voy a intentar de explicar qué es lo que quiere decir, bien, porque este libro, lo tengo que reconocer, el primer capítulo, que es toda esta parte que yo les digo, me costó leerlo, lo leí 3 veces para poder entenderlo, y es sumamente difícil de entender, pero una vez que ustedes lo lean, por eso yo voy a entregar a continuación también de nuevo el libro original, para que lo puedan leer y entender bien. A continuación entonces vamos a hablar del control normativo, la identidad y los modelos colectivos. Las prácticas emocionales se relacionan con la identidad personal, y esta se encuentra en su fundamento la interiorización de modelos colectivos. Una dominación del tipo carismático intentará introducir sus valores al interior de los modelos conductuales que sirven como referencia al grupo social y con los cuales se identificarán.
En este último término, inconscientemente incluso, también los individuos, es decir, el líder carismático va a intentar instaurar modelos bien de conductas para que la gente los pueda interiorizar. Los nuevos valores propuestos como modelos por el dominador busca afirmar su autoridad en consensos de legitimitantes, y van a permitir al líder, una manipulación del argumento importante para institucionalizar un nuevo esquema cultural, el mecanismo de la culpabilidad. El individuo no existe como tal, sino al interior de intercambios. Su identidad se liga a su capacidad para situarse al interior de esta sociedad o grupo, y a partir de estas condiciones, la persona puede construirse una imagen de sí misma, una autoimagen valorada. A partir de la concepción de identidad personal, basada en la interiorización de modelos colectivos, se puede comprender la culpabilidad. Esta culpabilidad surge como medio de control conductual. Cuando el individuo se apercibe de su comportamiento no corresponde a la imagen de sí mismo, entonces ha interiorizado y ha valorizado ciertos modelos y por ende va a empezar a sentir culpa. La culpabilidad dispone de una individualización de la responsabilidad y llega por esta vía, de manera interna, a ser una modalidad de institucionalización de esquemas culturales. La culpabilidad aparece como un sentimiento de falla individual en la relación a las normas de un grupo, aun cuando el hecho no sea percibido conscientemente por el grupo. En este momento, cuando la culpabilidad cumple de manera latente una función de reintegración cultural, constituyendo un mecanismo que asegura la institucionalización, es decir, la generalización de los modelos de comportamiento a nivel del miembro medio del grupo y la permanencia en el tiempo de estos comportamientos. La culpabilidad eficaz en el plano colectivo dispone una individualización de la responsabilidad y una lectura colectiva que asegura las conformidades de los integrantes del grupo social, como resultado de una suma de relaciones interpersonales. Entendida esta idea, las relaciones sociales se apoya sobre la interiorización de una imagen de sí mismo, y el cual se concreta con gestos exteriores, base de la comunicación con otros miembros del grupo. Cambio. Dominación política y religiosa. En el caso de nuestros actores religiosos minoritarios, estimamos que encuentran un tipo de dominación política, expresado en un orden carismático y que es valorizada fervorosamente. El fervor, por la personal que sea su carácter, en el caso concreto de un jefe irresistible, posee en su tendencia y su contenido normal un rasgo objetivo, es decir, significa fervor por una causa común, por un resultado racionalmente perseguido y no por una persona como tal. Mientras mayor sea la aceptación, el proyecto de dominación que se busca imponer, menor será la necesidad del recurso de la represión visible. Un mensaje ideológico, cualquiera que sea, pretende tocar la conciencia moral de los grupos sociales y de los actores individuales. No solo debe referirse al sistema de la personalidad, sino debe basarse sobre la cultura dominante para imponer la ideología. Así como las prácticas religiosas son elementos de dominación, el lenguaje religioso también se liga al ejercicio del poder y se constituye como un elemento de dominación. Entonces la obtención de legitimidades religiosas por una autoridad política arbitraria implica un proceso de apropiación de otro lenguaje, que se funda en su poder de una legitimidad indiscutible, proporcionada por lo que los grupos religiosos llaman lo sobrenatural. Las religiones tienen generalmente un carácter global de explicación del mundo, el hombre de los grupos humanos en sus situaciones particulares, poniéndolo en referencia con lo que estos grupos definen como algo sobrenatural. La vida religiosa se mueve entre lo ordinario y lo extraordinario, por lo que los hombres no son solo seres lógicos o psicológicos también somos seres históricos. La religión va en la búsqueda de lo absoluto frente a la relatividad de las experiencias, utilizando los medios ordinarios grupales como la oración, el culto, la celebración, etcétera, etcétera, y que en general son tomadas como costumbres por sectas
por las iglesias, por culto, etc. También existen otro tipo de carácter personal, que son, por ejemplo, la ascesis, la castidad, la borrachera sagrada, etcétera, etcétera. Para establecer un nuevo orden de dominación política se debe superar el estado represivo expreso. La dirección de autoridad debe ser necesariamente expresada a través de mediaciones, por personas, por instituciones, por discursos, por lo que los grupos dominantes tienen necesidad de transmitir sus directivas y orientaciones básicas hacia los dominados para construir un consenso que lo estabilicen y consoliden, con el fin de obtener el consentimiento activo de los dominados. Gramsci define la religión como una fantasía y como una forma de dominación esclavizante de las conciencias. En esta circunstancia no es compatible con el método científico y además se construye en obstáculo para la liberación de las clases oprimidas por la dominación. Cambio. Ya pasó la parte más sólida del discurso, esta fue la parte más difícil, y ahora nos vamos a ir a lo que es divertido. Vuelvo a agradecer a toda la gente que está a la escucha, estoy leyendo sus mensajes también. Vamos a comenzar entonces con el lenguaje apocalíptico. El surgimiento de los movimientos religiosos de tipo sectarios en las sociedades del continente latinoamericano o en general es dado por la crisis de secularización, es decir, la pérdida de los valores morales de los movimientos eclesiásticos y por una percepción catastrófica del mundo y que tiene una directa percepción del mundo contemporáneo. El discurso apocalíptico como género literario se conforman por las características de la manifestación de Dios, sus promesas, su pacto, su poder, sus designios, siendo un género literario difícil de interpretar. Como mensajes que se dan al hombre en la antigüedad, podemos definir al menos las siguientes palabras. Escatología. Escatología refiere a lo que es lo último, las últimas cosas, como el destino del hombre como ser individual o como humanidad. Por ejemplo, la iglesia de los últimos y santos días. El género apocalíptico, la palabra apocalíptica refiere a una revelación. Como su fuente viene, la fuente apocalíptica viene también de la escatología, en la que se narran las tradiciones y explicaciones que buscan explicar en el modo y la forma en que se habrá de producirse la consumación de la historia, por lo que el discurso apocalíptico quiere expresar en medio de revelaciones, por visiones o sueños, con respecto a un fin del mundo. La última es la palabra parusía, que significa llegada, arribo, venida, lo que se puede interpretar como la llegada triunfal del Señor al final de los tiempos. El género literario apocalíptico puede reseñarse como un dualismo entre eón presente y eón futuro. El dualismo es la concepción del mundo en términos de dos realidades en conflicto, como el presente con el futuro, por lo que el presente se opone al futuro. Y también notar que el dualismo entre alma versus cuerpo, cielo versus tierra, ambas realidades, alma y cielo, se oponen a este conflicto en tensión, en constante tensión, que se oponen contra el cuerpo y la tierra. La expansión cosmológica se refiere al cosmos, es decir, al orden creado, el mundo que existe. El dualismo cósmico es entonces la tensión, la lucha entre el presente y el futuro. El eón, tiempo o época, el eón presente, se entiende en la literatura apocalíptica que está bajo el dominio del mal. Se espera por consiguiente el advenimiento del eón futuro, o sea, la llegada del tiempo futuro, y que ha de significar el fin del tiempo presente, su destrucción total y su reemplazo por una nueva era de paz y de justicia bajo la soberanía de Dios. El género literario sostiene que hay una comunidad santa elegida por Dios, compuesto por los fieles, que se hace crítica con respecto al mundo existente porque éste se encuentra sometido al dominio del mal. Esta comunidad proyecta todas sus esperanzas y su acción y su testimonio en el acontecimiento final que se pondrá en fin del tiempo. O sea, es decir, al final del tiempo, ¿bien? El género literario dice, estamos mal, el mundo está mal,
y va a venir el fin del mundo, en pocas palabras. Aun cuando se habla de comunidad, se percibe en el desarrollo de la literatura de este tipo un acento marcado por la individualidad. Se recalca el valor del individuo. Cuando se habla, por ejemplo, del juicio final, la elección, la salvación, resurrección, etc. Utiliza también el lenguaje simbólico, imágenes, metáforas, para descubrir los acontecimientos que han de venir. Se describen el conflicto de poderes y lucha entre potencias celestiales y terrenales. En esta confrontación también se describe el triunfo final y definitivo de Dios, donde la historia ha de terminar con el juicio divino para todos los hombres, con la salvación para uno y condenación eterna para otros. Por lo que después de esto vendrá la resurrección a una nueva vida que no perecerá jamás, según lo que han sido los elegidos. Por lo que podemos concluir que la literatura apocalíptica transmite un mensaje en clave, por intermedio de signos, símbolos, alegorías, parábolas. Por lo que es tanto difícil encontrar una unidad o secuencia o continuidad lógica en la presentación de las ideas. Cambio. ¿Qué es una secta? El concepto secta, en el contexto católico, adquirió aspectos teológicos, bíblicos y eclesiológicos, usándolo para designar a movimientos religiosos cristianos disidentes que se disputaban el terreno social y geográfico a la religión presentada en aquella época. Así el concepto secta se acogió y se asimila a la herejía protestante, extendiéndose teológicamente como separación de un grupo disidente a la ortodoxia de la Iglesia Madre. En el concepto sociólogo, la Iglesia se ve como una institución salvífica. Por su parte, la secta es un grupo contractual. También definen el concepto secta como una respuesta al deseo de estructuración del orden social, que no ha sido capaz de satisfacer los anhelos mundanos en el orden moral, económico, intelectual, y que una actitud contractual hacia la Iglesia. Es decir, la secta estaría más en oposición a la institucionalización de lo que es la Iglesia o las cosas eclesiásticas. Pero el término secta es anterior al cristianismo y fue utilizado en la literatura romana y paleocristiana para referirse a un partido político o escuela filosófica. Podríamos recordar la escuela filosófica de los pitagóricos, pues ellos también serían una especie de sectas. Las sectas son grupos religiosos generalmente pequeños, llenos de entusiasmo, integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente, tras una convención, y creen que detentan la verdad y la salvación. Excluyen radicalmente a los demás y se colocan contra la Iglesia y contra el mundo y obedecen ciegamente a sus fundadores. La característica central de todo grupo sectario es sentirse poseedor de la verdad, a fin de dar respuestas a las interrogantes existenciales, las preguntas clásicas: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Tópicos que tienen como fundamental razón proyectarse como persona aún más allá. Obviamente las sectas rechazan de manera tajante la concepción de salvación y los medios para alcanzarla, que proponen las otras religiones tradicionales. Por tanto, la opción que ofrecen los grupos sectarios es considerado como el único, auténtico y especial, manejado monolíticamente por cada uno de ellos, y que para acceder a dicha oferta de salvación es necesario el abandono de otra oferta de salvación tipo tradicional. Las sectas buscan introducir a los individuos en el camino de la salvación, y cuyo único acceso se encuentra bajo el control exclusivo y excluyente. La definición entonces de secta sería la siguiente: secta, comilla, espacio. Una secta es una agrupación hermética, minoritaria, que es excluyente y de reestructuración voluntaria en su origen, promociona una misión especial de la cual es propietaria exclusiva, así como los de los medios para cumplirla, implicando una protesta social contra la sociedad circundante. Su nucleamiento doctrinal es mediado por la conducción mediata o inmediata de un líder carismático que representa a la divinidad o que afirma serla, que en ella los fieles solo pueden aportar obediencia o incondicionalidad. La duda o la crítica son pecados duramente castigados al interior del grupo y cuyas consecuencias pueden llegar hasta la expulsión del fiel
que las practique o hasta la represión exterior al grupo del sancionado. Cambio. El nacimiento de una secta. Una secta religiosa surge a partir de etapas que se deben cumplir. Primero, la revelación de una misión especial que sigue a ciertas condiciones sociales creadas al interior del grupo humano en que se genera la ruptura religiosa. Segundo, el sentido de culpa o culpabilidad en cuanto a mecanismos de control social, rol imperante para el nacimiento de una secta religiosa para inducir a los individuos ciertos modelos valóricos de comportamientos que sirven como mecanismo de corrección y de conductas desviadas. Aquel individuo que falta los comportamientos del grupo será corregido o por el sentido de culpa y que han sido inducidos a lo largo de su vida por diferentes medios. Puede ser la escuela, la familia, los medios de comunicación e incluso el grupo sectario. Las sectas se basan en una lectura negativa de la sociedad dominante, y esto da lugar a las actitudes de insatisfacción que posibilitan nuevas formas de identidad social. El pequeño grupo se va cerrando sobre sí misma y creando una concepción de un grupo y por ende una seguridad. La presencia de líderes carismáticos se encuentra desde los primeros momentos de la vida del movimiento religioso. Las necesidades de identificación y de seguridad que son representadas en este líder y que representa a los fieles del grupo sectario. Es común que el líder carismático responda a un perfil intelectual, estando oculto, ya la autoridad la ejerce con recursos persuasivos de una manera absoluta y no sujeta a dudas. Características de una secta religiosa. 1. Adhesión a la secta es voluntaria. Esto se produce por la conversión para lograr la salvación. Segundo, son elitistas y exclusivos. Se definen como poseedores exclusivos de la verdad y de los mejores medios para alcanzarla. Tercero, rigidez ascética. Ser un fiel sectario invoca una serie de exigencias que los fieles deben cumplir para obedecer la certificación de sus cualidades éticas. Cuarto, identidad grupal, radicalizada, que dispone del don de la salvación al interior de su secta y de ser esta una identidad que se aísla del mundo aledaño y que consideran como un enemigo. Quinto, el estado de fanatismo, la idea de ser poseedores exclusivos de la salvación y de los medios para acceder a ella, da como resultado un alto grado de fanatismo. Sexto, grupo hermético, doctrinal y socialmente. Se considera único y exclusivo y dependiente de sí misma, impidiendo todo contacto con las familias, amigos y todos aquellos que hagan dudar la verdad única. Séptimo, líder conductor del grupo sectario. El líder por lo general es carismático y sus decisiones son de carácter autoritario. Octavo, ceremonias ritualísticas. Al ingreso de una secta, esta es fuertemente condicionada por factores emocionales. En las sectas, las ceremonias culturales tienen un propósito de proclamar la verdad absoluta. Noveno, voluntad individual, voluntad comunitaria. El abandono del individuo a la voluntad comunitaria o a la deserción de la personalidad individual. Décimo, el fiel es reducido a la obediencia. Se impone al fiel obediencia inducida y absoluta a los dictados de la secta. Onceavo, lavado de cerebro o violación psíquica, que es la anulación absoluta de la personalidad individual de los miembros. Doceavo, comunidad terapéutica, donde aquí se habla sobre la angustia de las enfermedades y el temor de la muerte. Y treceavo y último, régimen de trabajo. En las sectas se ocupa el trabajo en el mundo profano para obtener los medios económicos que serán entregados directamente a la institución religiosa, y también la elaboración de productos para ser ofrecidos al exterior de una secta. Cambio. Muy bien, por aquí escuchando, escuchando la exposición. Lolito, ¿usted me escucha bien, amigo mío? Cambio. Vamos a analizar a continuación la estructura sectaria. Bien, voy a entregar yo a continuación el link de este documento completo. Yo ahora voy a hablar de las que me parecen más interesantes. Bien, estructura sectaria. Perspectiva de las prácticas rituales. Están las sectas rito perspectiva. Son aquellas que difunden una participación activa de los fieles en las diversas ceremonias. Las sectas rito contemplativa. Las ceremonias son dirigidos por expertos, por elegidos, y los fieles colaboran con una presencia pasiva y sometidos a los postulados del grupo. Las sectas rito hermética. Las prácticas de rituales son secretas y no públicas para los que no son parte de la secta. Y por último, las sectas rito selectiva.
Los rituales se basan de acuerdo a la categorización de niveles al interior del grupo. Ahí ustedes pueden recordar a los masones. También podemos definir las sectas según las prácticas sexuales que hay en ellas. Están las sectas fálicas. En ellas, el órgano masculino es el símbolo y objeto de adoración. Las sectas falosimbólicas. La adoración fálica no implica la promoción de prácticas promiscuas entre los fieles. Las sectas vaginofálicas permiten la satisfacción de las ansiedades sexuales de los fieles, hombres del grupo sectario, y también la prostitución con individuos externos de a la comunidad con el fin de obtener dinero para la producción institucional. También tenemos las sectas permisivas. Estas sectas son de carácter espirituales y la tendencia del grupo sectario es dejarte ser lo que tú quieras hacer. También tenemos las sectas restrictivas o moralizantes. En ellas imputan el sexo como un pecado. Las relaciones de pareja son solo permitidas por su líder y el sexo se trata como una bajeza del pecado de la carne. También tenemos las sectas promiscuas u orgánicas, donde las relaciones sexuales son libres y hacen parte central de las prácticas ceremoniales. Las sectas procreacionalistas son aquellas que las relaciones sexuales tienen como único objetivo la procreación y pueden derivar en dos sentidos: las que permiten el sexo sin método anticonceptivo y las que permiten el sexo en periodos de fertilidad de la mujer. Las sectas también se pueden separar según el ámbito geográfico. Tenemos las sectas internacionales, aquellas que buscan pasarse de país y en países, pero siempre a cargo de un poder central. Las sectas nacionales obviamente son aquellas que se instalan en un país o en varias ciudades o áreas geográficas de este mismo país. Y las sectas locales son las que surgen en lugares geográficos específicos, las ciudades, valles, campos, montañas, y se asientan en ellos de manera definitiva. También podemos separar a las sectas según la relación con el poder político. Están las sectas colaboracionistas con el poder político. Aquellas aceptan el poder político vigente, sea el presidente, el alcalde, etcétera, etcétera, como una voluntad divina, siendo incondicional respecto a ella. Las sectas autoritarias o dictatoriales, que son las que se forman con un individuo al interior del grupo como líder iluminado y que maneja la totalidad de las prácticas sociales e ideológicas, que pide para sí la incondicionalidad y obediencia absoluta. Las sectas militarizadas, en ellas sobrevaloran los comportamientos disciplinados, ordenados, obedientes y se clasifican de manera jerárquica. Las sectas mesiánicas, en ellas hay un Mesías que se dice ser la encarnación de la verdad de Dios. Y por último, las sectas mileniaristas, en ellas creen que va a llegar un nuevo milenio y el gobierno de los 1000 años de Dios en la tierra. También podemos separar a las sectas según el rol femenino. Está la secta recreacionalistas. En ella la secta, la mujer, tiene la única función de disponibilidad de procrear y la mujer está sometida a los labores secundarios. Las sectas prostituyentes, la mujer es asumida como un objeto de placer masculino y se somete a una doble condición de servir sexualmente a los varones del grupo y a prostituirse afuera de él. También tenemos las sectas sacerdotizantes. En ella, la mujer o la femenina es relativamente importante ya que asume las actividades litúrgicas para la vida de la comunidad. También podemos separar las sectas según el tipo de divinidad. Están las sectas deocreacionistas, donde la divinidad al origen de la existencia del grupo y que ama a sus elegidos invitando a prácticas como positivas y confirmadoras de la participación sobrenatural. También tenemos las sectas que adoran a Satanás, y estos grupos son anarco-religiosos en torno a una adoración sistemática del mal representado en el demonio, entre comillas, Satanás. Tenemos las sectas bálices o animalistas. En ellas se mantienen animales como objeto de adoración ceremonial. Las sectas aparicionalistas, aquellas que se forman en torno a una supuesta de revelaciones o apariciones de un tipo de divinidad. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la tirana, ¿bien? Sectas animistas, y en esta las almas se comunican con el grupo, como ánimas muertas en acontecimientos trágicos, y muy común en sectores populares. También podríamos pensar en la tirana, ¿bien?
La tirana, para los que no saben, es una tradición norteña de una mujer, me parece que ella era una indígena, y fue asesinada cruelmente y un día desapareció en una visión, y hasta el día de hoy tenemos una cultura de adoración a ella. También podemos separar a las sectas según la especialización social. Existen las sectas elitistas, políticas, económicas y sociales. Por ejemplo, los masones. Las sectas popularizantes, segmentadas en sectores medios y bajos. También existen las sectas juveniles o estudiantiles. También se pueden separar las sectas según las funciones que promueven. Las salvacionistas, sanacionistas, contemplatistas, oracionalistas, testimoniales o del secreto ritual. También tenemos una separación de las sectas según el medio que los rodea. Están las herméticas o exclusivistas, las disimuladas, las sectas públicas, las privadas, las de rupturas, es decir, que son sectas que se forman al entender que el mundo está mal, las sectas agresivas, las sectas mediadoras y las sectas con proyecto social. También existen las sectas de negación absoluta. También podríamos separar a las sectas según el medio en que difunden su mensaje. Están las sectas electrónicas, sectas tradicionales o visitadoras, la secta del discurso oral, secta del texto escrito y secta del silencio. Por último tenemos la perspectiva de la mentalidad religiosa ideológica. Están las sectas conservadoras, autoritarias, militarizadas, apocalípticas, capitalistas y socializantes o de ruptura. Cuando se habla de ruptura se refiere a que el mundo exterior está mal. Vamos a hacer un cambio. Perfecto. Vamos a hablar sobre el impacto del mensaje sectario. La franja de edad de gente que se une a las sectas es de 15 a 30 años, con niveles de educación media o primeros años de universidad. También existe cierto grado de especialización de clase en algunos grupos del mundo sectario, como sectas sociales medios y de medios altos, es decir, sectas de gente ya que tiene, como los masones, todos son doctores, todos son abogados, todos son gente importante. También existen las sectas populares, y en ellas las mujeres siempre tienen un conflicto de relaciones o incluso de autovaloración. En relación a nuevas sectas, se confirma que las sectas nuevas siempre tienen menor cantidad de adultos, y en las sectas antiguas, o que ya llevan mucho tiempo, siempre tienen miembros más adultos. Hay un argumento que defiende la adhesión a las sectas. Por ejemplo, están aquellos tipos políticos sociales, como la que buscan una crisis global, una crisis económica generalizada, la inseguridad, la ruptura de los modelos valóricos tradicionales, el buscar vida social y las aspiraciones juveniles. Todas estas son condiciones que nosotros nos dicen, me quiero unir a un grupo. En el ámbito religioso podemos ver la falta de propuesta de la iglesia tradicional, el misterio que hace atractiva a las sectas, el sueño religioso o revelación mística, experimentado por individuos o grupos, la convicción hecha por la propuesta sectaria, ignorancia respecto a las prácticas sociales de las sectas, discursos llenos de certezas que engloban un discurso sectario. En el ámbito de un individuo personal o familiar, podemos encontrar que la gente se une a las sectas por búsqueda de certezas simbólicas, la marginación social de los jóvenes, el fracaso escolar, inseguridad frente al mundo, dificultades familiares o incluso ignorancia, o también por novedad de los grupos sectarios, el terror a la muerte, la expectativa de una vida mejor, necesidades espirituales. En el sector cronológico o histórico, la adhesión a las sectas son por el fin del milenio, o sea, la muerte que viene, la probabilidad de la muerte, por ejemplo, una enfermedad, una guerra, y la mímesis. La mímesis es cuando nosotros imitamos otras sectas que llegan de más allá, nosotros las vemos y las imitamos. Pero también hay criterios que van en contra de las sectas. Nosotros podemos hallar varios motivos porque las sectas son mal miradas en la sociedad. En el ámbito religioso podemos encontrar que la crisis, por la crisis de la institución religiosa, la incapacidad de obtener nuevos fieles, ya que estos se van a las sectas. Como el temor también a la competencia, el fracaso misional o agotamiento del mensaje por falta de oratoria, la envidia e incluso por el hecho de las sectas son atípicas e inquietantes. Existe también un universo social que acusa a las sectas.
Podemos nombrar primeramente a los ex miembros de las sectas, siendo que hayan sido abandonados de ellas o expulsados. Los padres o familiares de los adheridos a las sectas, las iglesias que se ven perjudicadas por la falta de fieles, organizaciones antisectarias, los periodistas que averiguan el fenómeno sectario, educadores pedagógicos, autoridades políticas, especialistas en la salud mental física, sociólogos, cientistas sociales, teólogos, líderes religiosos, y las mismas sectas que atacan a otras sectas. También se oponen a ellos, por ejemplo, los organismos internacionales. Los fundamentos que acusan a una secta, primero son el tratamiento inhumano a los fieles, los ayunos extremos, el aislamiento, el comercio disimulado y explotación de los fieles, el lavado de cerebro o violación psíquica, agresiones a otras iglesias tradicionales, prácticas sexuales inmorales, destrucción de la familia, actividades delictuales escondidas en las sectas, violación, la libertad de conciencia y religión, comercio disimulado para el no pago de impuestos, el riesgo de vida de los fieles enfermos, lesionar el orden público y ganarse a sujetos frágiles psicológicamente o culturalmente, deformaciones de la personalidad de los fieles, prácticas dictatoriales y sometimiento total del fiel a práctica de drogadicción, inducción al abandono de educación formal, la promiscuidad, el racismo, sacrificios humanos y amenazas contra personas. Pero para que haya una secta funcione, tiene una metodología. La metodología es la siguiente. 1. La insistencia misional, búsqueda de blancos vulnerables, aislamiento radical del candidato respecto a su vida habitual, acogida cariñosa y carismática del nuevo fiel para protegerlo del mundo exterior, concientización extrema del nuevo fiel, lavado de cerebro, inducción a los nuevos valores para obtener control psíquico, oferta de soluciones inmediatas de los problemas insolubles del candidato, ofrecer un cuadro de respuestas para todas las preguntas, vaciar la vida del fiel respecto a todo aquello ajeno a intereses sectarios, práctica de ceremonias para cerrar el círculo del fanatismo a través de música, oraciones, danza o cualquier ejercicio que refuerce el lazo y de dependencia entre los fieles. También ellos, las sectas, ocupan el trabajo intensivo del fiel para mantenerlo ocupado y impedirle el tiempo para la reflexión sobre lo que es extrasectario. El uso de medios audiovisuales y otros tipos pedagógicos preparados científicamente para la convicción, reuniones sistemáticas que combinan lo cultural emocional con el adoctrinamiento sistemático y radicalizado. También se ocupa en la secta el uso del nuevo fiel en trabajos que lo hagan sentir útil. Hay gente que defiende a las sectas. Bien, por ejemplo, son aquellos políticos que defienden la libertad de religión. Podríamos también, los políticos muchas veces que dicen, a este grupo yo no lo voy a atacar, ¿por qué? Porque simplemente se nos van a ir todo encima. Algunos líderes gremiales también evitan hablar de las sectas para no verse, disminuida su popularidad. Como final, ¿a qué sectores le preocupa el tema de las sectas? Le preocupan el tema sectario a las familias y amigos de los afectados o beneficiados por la pertenencia sectaria a las iglesias tradicionales, a los partidos políticos, al gobierno y sus organizaciones, a los líderes sociales y populares, a los hijos de los fieles sectarios, e incluso a los que defienden los derechos de conciencia y religión. A la sociedad entera también le importa saber qué ocurre con este tipo de sectas, a los educadores y formadores de niños y jóvenes y a las diversas entidades educacionales. Dicho todo esto, y gracias por su atención, es un material muy difícil de consumir en verdad. Ahí vuelvo a dar de nuevo el archivo para que ustedes lo puedan descargar, leer. Pero ahora ya que hemos estudiado, nos hemos introducido ya en lo que es un mensaje sectario, mensaje apocalíptico, cómo se construye una imagen de un líder, qué tipo de dominaciones existen, vamos a continuación a dar un ejemplo. Bien. El ejemplo que yo escogí es una secta llamada secta Moon. La secta Moon fue fundada por Seung Myung Moon, nacido en Corea del Norte en 1920. A los 10 años, su familia se fue transformada al cristianismo. A los 15 años de edad, ingresa el señor Seung Moon a estudiar ingeniería comercial e industrial.
Paralelamente le gustaba visitar la iglesia pentecostal, buscando su propio rumbo. Mientras oraba en las laderas de una montaña, escuchó una voz en la mañana de Pascua de Resurrección, y la voz era el mismísimo Jesús, quien le reveló el mensaje que tenía una misión que cumplir, y que era terminar el trabajo de Jesús, que él mismo no pudo terminar. Mientras se desataba la Segunda Guerra Mundial, Moon crea una iglesia propia en 1945. Por una casualidad, primero él había una guerra entre los comunistas y este otro, a él lo pillaron y lo dejaron botado por ahí en la nieve, pero por una casualidad es rescatado por sus seguidores en Corea del Sur. En 1954 funda la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Ese es el nombre de su grupo o secta, la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Por el año 1975 llega a Chile con la idea de formar una iglesia ampliándose en la región metropolitana. Primero se pone en la cisterna y luego se va al centro de Santiago de Chile, en la capital. Ellos tienen un libro, ¿bien? Este libro se llama Principio Divino, Principio Divino. Libro que es escrito por su propio fundador tras 9 años de meditación y reflexión. Según los expertos, el libro es una mezcla de taoísmo, budismo, metafísica, espiritualidad, mesianismo cristiano, numerología, ocultismo y sobre todo anticomunismo. Dentro de esto, Moon define a Dios como un ente dualista, como lo es el yin y el yang. Moon cree que Jesús fracasó en su misión de traer al mundo la tercera Eva, además de no lograr la fecundación de un movimiento fuerte en la época bíblica. Para Moon, la Iglesia de la Unificación tenía el papel de dar a saber el sacrificio del individuo en pos de la familia, la tribu, la nación. De esta manera llegar al reino de Dios. Buscan unificar la iglesia cristiana con el fin de una misión en común. La manera de efectuar en ellos los matrimonios es de manera masiva, y además Moon elige a las parejas. Estas parejas nunca se conocen muchas veces y no se han visto nunca, y formarán un matrimonio para toda la vida. Las bodas son masivas. Por lo general, las bodas son masivas y tiene como propósito unificar culturas, razas y diferentes tipos de cultos. Algunos acusan que hay un negocio detrás del matrimonio, ya que la sortija y la vestimenta y otros elementos que ocupan para este tipo de tradiciones son vendidos y tienen que ser únicamente entregados por los miembros del grupo, bien, del culto. Por lo que los Moonies tienen prohibido también la bebida, el tabaco, las relaciones premaritales y en algunos casos postmaritales, en caso de que la pareja sea elegida para llevar este sacrificio. Respecto a dar opiniones de la secta, tienen la frase: mejor es morir que negar a Moon, mejor quitarse la vida. La secta como empresa está cercanamente relacionada con Moon, el cual tiene como patrimonio un sinfín de empresas de muchas características y mueve un montón de dinero. La gente que se une a esta secta busca la compañía de otras personas que estén en el sentimiento de desamparo. Según 2 ex miembros de la secta, esta secta no satisfajo sus expectativas. El señor Moon fue arrestado en 1982 por fraude fiscal. Los Moonies gastaron más de $5 millones en una campaña para lavar su imagen. Los Moonies no ocultan sus ganas de obtener ganancias de su culto, ganancia económica. Su objetivo es poner al mundo en manos de Moon, por lo que tienen permitido incluso mentir públicamente si es por dinero. Moon tiene el récord mundial en 1992 por casar a 3.000 parejas en un evento donde las parejas ni compartían ni el idioma, ni la cultura, ni incluso sus intereses. ¿Qué pasó? Se quedaron pensando. Ustedes recuerden, acá pasó el caso de Antares de la Luz, por ahí por el 2011 me parece. Los Antares de la Luz era una secta que estaba compuesta por un líder. Este líder decía tener un mensaje divino, ¿bien? Se aprovechaba él de la gente, y esto no lo nombré muchas veces, pero la gente que tiene mucho dinero, a veces, tienen una, digamos, como que se sienten apartados del mundo, no encuentran su significancia en el mundo, me imagino porque tienen muchas cosas fáciles, ¿bien? Se sienten inútiles, por ende llegan a este tipo de sectas. Y la secta esta se llamaba Antares de la Luz. Su líder era muy carismático, se fueron, estos fueron un tipo de secta que se fueron, eran
eran locales, se fueron a un lugar, tenían un arrendamiento, tenían animales, trabajaban, tenían familia, había sexo en él, había prácticas de rituales y un montón de cosas, por ejemplo, lavado de cerebro, etcétera, etcétera. En esta secta, cuando ocurrió todo, aconteció todo, como practicaban el sexo sin ninguna preocupación, lamentablemente una mujer quedó embarazada, ¿bien? Como este era un tipo de secta que no prestaba los servicios de enfermería correspondientes, esta mujer dio a luz en una noche a través de un ritual, ¿bien? Un día se sintió mal, dijo, voy a parir, parió, pero estaban tan drogados que lamentablemente el líder dijo, esta guagua o este bebé que viene ahora es el anticristo, por lo que ellos en una locura colectiva, hay que entender es una locura colectiva a través también de drogas alucinógenas como la guayasca, realizan el pacto y luego toman este recién nacido y lo queman directamente en el fuego. La mujer, la madre que parió, por no obtener las prestaciones médicas, lamentablemente también murió. Cuando se destapó todo esto, el líder se fue, abandonó a los fieles dijeron qué pasó con el líder, se fue. Este líder se escondió por un par de meses en Bolivia, me parece, y luego fue encontrado, si no me equivoco, en Perú, ahorcado, ya que él sabía que lo que le venía en el juicio terrenal por la justicia chilena iba a ser muy duro. Esos son los ejemplos que también yo les puedo dar. Cambio. Muy buena la charla, escuchando aquí, Cambio. ¿Siguen ahí? Sí. Saludos, sí, aquí estamos, no sé qué pasó. Yo no estoy pisando, porque no sé si Petit terminaste, porque no escuché. Ahí dejo el cambio a ver si hay uno de decir algo. El cambio. Claro, yo terminé hace 3 minutos atrás, cuando hablé de la secta Moon. Y también le conté la experiencia acá en Chile de la secta Antares de la Luz. Ahora ustedes son peritos, como lo fui yo. El documento está ahí en la red, espero que lo puedan descargar y lo tengan en su biblioteca. O incluso, si es muy duro el material, yo en verdad lo traté incluso de achicar un poco más para no excederme en el tiempo. Y de verdad, si lo quieren ver, lo quieren entender con tiempo, porque de verdad a mí me costó mucho entender esto, sobre todo los primeros 2 capítulos, bien, del libro en sí. Lo tuve que leer 2 veces seguidas el primer capítulo, el primero y el segundo, e incluso una tercera vez para preparar este informe. Yo creo que lo más pesado es parte del principio, donde se describe qué tipo de legitimidades hay, la política, la tradicional y la carismática, pero la que más importa en este tipo es la carismática, porque la gente a través del carisma pierde todo sentido racional. También explicamos que en el individuo hay que formar en él una especie de mecanismo de culpa, bien, en una secta, en un grupo religioso o cualquier tipo de secta, cualquiera militar, etcétera, etcétera, se toma al individuo y le dan nuevas reglas, bien, y estas reglas se tienen que interiorizar. Cuando estas reglas se rompen, el individuo empieza a sentir culpa. ¿Por qué? Porque piensa que ha fallado con el grupo, aunque muchas veces el grupo no se dé cuenta. También hablamos del mensaje apocalíptico. Las sectas ocupan un mensaje fervorosamente impulsado por oratoria, bien, para poder crear en los fieles una exaltación espiritual y así ganar su fe ciega. También hablamos del mensaje apocalíptico. Los textos apocalípticos o los mensajes apocalípticos de las sectas buscan decir de que viene el fin de los tiempos y que viene la llegada de un gran salvador. Por último, hablamos que las sectas muchas veces son defendidas por grupos, digamos, por políticos que creen en la libertad de expresión, por grupos que dicen, oye, pero ¿qué tiene? Ellos pueden hacer una secta, pueden ser un colectivo. Entonces, asimismo hay gente que rechaza la secta. ¿Por qué? Porque muchas veces desconoce qué ocurre en ella, son bastante herméticas. O porque muchas veces los jóvenes se meten en estas sectas y abandonan la escuela, abandonan la familia. Bueno, espero de verdad que les haya gustado. Fue muy, no es que haya sido tedioso, sino que muy sólido el libro, y traté yo de dárselo lo más fácil posible para que ustedes lo puedan digerir. El audio yo creo que lo van a subir luego para que ustedes lo puedan volver a escuchar, y vuelvo a repetir el libro completo para que ustedes lo puedan leer tranquilamente. Ya está el link ahí publicado. Cambio. Entra a todas nuestras redes sociales.